Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Seguimos compartiendo historias y momentos aquí con El reto es llegar a la cima. Soy Josefina Cortijo. Os recuerdo que para vernos son los miércoles alternos a las 19 horas en Spotify, YouTube, iVoox y en nuestro Instagram, @cimafederación. Os esperamos para ver qué nos podéis contar. Los programas se hacen con vuestras sugerencias para seguir tejiendo ilusión, curiosidad y aprendizaje en cada desafío que se consigue. La vida se trata de compartir experiencia, dudas y luchas. Es lo que nos lleva a mejorar y, sobre todo, a relacionarnos, creando ideas y atreviéndonos a seguir a pesar de los tropiezos que nos van surgiendo. Ya sabéis que la mente vive de aprender y no de quejarse. Os pregunto, ¿cuál es ese reto que todavía no habéis conseguido, pero siempre habéis soñado en tenerlo? Espero vuestra respuesta en @cimafederación. Todos los días es un desafío en muchos aspectos, y aunque hay algunos que no salen como se esperaba, lo que más cuesta es dejarlos atrás, porque siempre hay que seguir hasta lograrlo. Se vive en una sociedad donde todo va muy rápido, la información, el aumento imparable de la tecnología, y uno no puede ser un invitado de piedra, sino tiene que ser ese pasajero que disfruta a pesar de los tropiezos y aprende del viaje y se maravilla con sus vistas. La vida es un recorrido de enseñanza, donde se enlazan todo un mapa lleno de irregularidades, con valles llenos de luz, con montañas que cuesta llegar a la cumbre, con subterráneos que pueden ser oasis o cuevas profundas. En este camino encontramos a viajeros que nos van a acompañar siempre, otros que siguen otra senda. Algunos son solo figurantes esporádicos y muchos nos dejan con un beso y se convierten en brillo. Pero de todos se aprende a no rendirse. En este caminar se pasa por todas esas variadas capas que nos da la existencia y a la que le gusta sorprendernos, mientras la vida va pasando. Es curioso comprobar que mientras los años van sumando, no se siente ser una persona mayor, y aunque el cuerpo demuestra con evidencias que no se responde igual que antes, se sigue anulando ese pitido. Envejecer es un trazado vital del cuerpo y depende mucho de la manera de afrontar ese cambio. Está claro que la mejor manera de poder llegar a tener un buen envejecimiento es cuidar la salud y la mente y lograr la mayor calidad posible por el propio bien. Una traba importante es deshacer ese miedo, que al llegar a ser mayor te conviertes en una persona que no entiende, que se ha quedado desfasada, añadiendo las enfermedades que van surgiendo. Por ello, es muy importante que la sociedad asuma y enseñe una prevención para lograr esa particularidad y autonomía que se desarrolla una vez que dejas de ser bebé conforme vas creciendo. Está demostrado que vivir cada etapa lo mejor posible depende principalmente de uno mismo. Mark Twain ya dijo que la edad es un tema sobre la materia. Si no te importa, no importa. Siempre hay que seguir aprendiendo, a pesar de los cambios, cuidando el cuerpo, también con una buena alimentación y ejercicio. Y como un poema anónimo, aunque se lo dijeron que era de la Madre María Teresa de Calcuta, no lo es, cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Hoy nuestro título es Los años no son freno y nuestro invitado nos hablará de no detenerse. Buenas, Joaquín Martínez. Bienvenido al reto es llegar a la cima. Muy buenas. La verdad es que para mí es un placer compartir con vosotros este tiempo de esta novedad que CIMA ha implantado en la discusión de redes sociales, la actualización de los podcasts. Todo eso para mí, que es una novedad absoluta, pues me permite poder acompañaros y estar muy feliz con vosotros. La verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Nos conocemos ya unos cuantos años. Podemos decir
que desde los inicios de la Federación CIMA, de la cual luego hablaremos también. Hoy lo interesante es saber ese camino recorrido por Joaquín o por Chimo, como muchos te conocen. He de decir que los dos somos algo charraores, más de lo normal, pero siempre nos boicotea el tiempo, siempre suena esa campana de que hemos acabado. Pero bueno, vamos allá y seguramente saltaremos las preguntas. Pero vamos a empezar por tu vida laboral, porque fuiste una de las primeras personas en estudiar y manejar un ordenador, ese ordenador que vemos los que somos más jóvenes en películas, que eran una mole tremenda, que ocupaban prácticamente una habitación. Quiero que nos hables de aquello y de lo que hemos llegado hoy en día en la tecnología a tener un ordenador, por ejemplo, en un móvil. Pues sí, la verdad es que a mí me permite, en la mucha edad que tengo, son 92 años, me permite poder hablar de temas que para muchos va a sonar a cuento chino, pero que fueron la realidad de lo que en aquel momento ocurrió. Yo, entre otras cosas, soy pionero en algunas cuestiones, una de ellas es la informática, ahora os contaré, y en la otra en el deporte, que ya luego hablaremos. En informática tengo que deciros que, por ejemplo, yo el 1 de mayo de 1968, que fue el famoso levantamiento en Francia de los estudiantes, yo ya estaba en el Paseo de la Castellana, en una sucursal que tenía IBM, preparando ya los primeros programas que habíamos hecho. Imagínate que estoy hablando de 1968 y también hay que saber que es en 1969 cuando el hombre pisa la Luna. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto quiere decir que la NASA, para utilizar y desarrollar los softwares que permitieron ir a la Luna, se hizo a través de ordenadores IBM del modelo 360-30. Bueno, pues el modelo 360-30 yo en el año 68 ya estaba utilizándolo. Es decir, sigues una mole. Imagínate, cuando nosotros empezamos en San Vicente, pues luego nos hicieron un espectacular centro de cálculo para el Banco de Valencia, donde yo trabajé, en la esquina de la Avenida del Puerto con Cardenal Benlloch. Tengo que decirte que la sala donde se ubicaba el ordenador IBM 360-30 medía 900 metros cuadrados y tenía que tener una consideración de temperatura porque si no aquello se quemaba. 19 grados era la temperatura de la sala y ya te digo, no hablemos de memoria, no hablemos de unidades, porque si hablamos de memoria, la memoria de un cacharro de aquellos que eran 256 K, eran unos mastodontes llenos de cables y llenos de cosas extrañas que eran la memoria que tenía ese ordenador para desarrollar todo lo que después ocurrió. Yo estuve trabajando hasta 1974 en ese mundo de la informática y, bueno, la verdad es que mi vida laboral se inicia de otra forma. Mi vida laboral se inició en el Banco de Valencia. Yo trabajé 44 años en el Banco de Valencia. Y es muy curioso porque yo tengo una anécdota respecto a eso, y es que yo, 44 años trabajando en el Banco de Valencia, nunca fui un funcionario de banca. Yo nunca atendía a un cliente, nunca estuve en una ventanilla, nunca tomé una peseta, nunca hice ninguna labor de un empleado de banca, porque yo cuando entré en el Banco de Valencia me dirigieron directamente al negociado de la Secretaría General donde estaban los abogados. Y después estuve allí toda mi vida hasta el año 68, en el que un director general del banco se le ocurrió pensar que el futuro estaba en la informática y desarrolló el hecho de poder mecanizar el Banco de Valencia, y ahí fue cuando empecé yo con la cuestión de los ordenadores. Sí. Con aquellas pantallas verdes, imagino, ¿no? Sí, claro. Y ese lenguaje. Hablábamos de tarjetas de 80 columnas, Yo trabajé para desarrollar, porque yo primero programé mucho, pero los programas nosotros hacíamos en varios lenguajes que hoy en día son, estos son, como tú has dicho, de hacer excavaciones en Egipto. Pero yo trabajé en Assembler, trabajé en COBOL, trabajé en COBOL Fans, trabajé en PL1. Y una serie de circunstancias que ocurrieron, además, que nos permitieron ir avanzando, pero que, bueno, el hecho concreto de que las instrucciones que se daban al ordenador se daban a través de unas tarjetas perforadas, lo que después fue tan fácil como hacerlo en un ordenador portátil. Pero bueno, eso fue el avance. El avance que yo viví fue un avance que, bueno, hoy en día yo no entiendo nada absolutamente de la informática actual,
pero el avance, yo me acuerdo que nosotros comprábamos máquinas y ya eran viejas. O sea, Claro. ya inmediatamente el avance en aquellos años fue gigantesco. También como en las películas, las impresoras aquellas gigantes que salían con el papel. El papel de 80 que viven enganchados. Exacto. Sí, bueno, lo que era muy espectacular también eran las cintas. Eso sí que lo hemos visto mucho en las películas. Las cintas aquellas que rodaban dentro de la máquina, chuchuchu, la máquina aquella. Y bueno, otras muchas cosas. Los discos en la información, los datos en discos están en unas máquinas que eran unos discos gigantescos, tendrían a lo mejor medio metro de diámetro, pero que era una pila de 12 discos. Y entonces tenía unas cabezas de lectura que se introducían según la instrucción que tú le dabas, te tenía que ir al cilindro y a la pista determinada, aquellas cabezas se posicionaban, pam, se ponían en el sitio donde leían la información que tú habías pedido. Bueno, que la cosa era... Lo que pasa que, claro, visto en la perspectiva de los años, aquello era como muy de película de ciencia ficción, sí, claro, cuando empezaron a venir ese tipo de ordenadores, aunque en otros países ya estuvieran muy marchando. Poco. Ten en cuenta lo que acabo de decir. La NASA envió al hombre a la Luna con ordenadores 360-30. Aquí en Valencia, fíjate, es curioso. Hay una película, Figuras ocultas, de cómo lo inició, que es muy buena. Sí, porque explican cómo se formó el primer ordenador. Sí. Pues ten en cuenta una cosa. En Valencia, los dos primeros 360-30 que vinieron, el primero fue el del Banco de Valencia y el segundo fue la FE. El Hospital La Fe también compró un ordenador de las mismas características y desarrolló las aplicaciones que a ellos les convenía porque estaban hablando de un hospital, pero fueron los dos primeros ordenadores que se desarrolló en Valencia. Sí. Ahora, quiero que nos cuentes ese acuerdo que tienes con el reloj y las 11:11. Bueno, eso es una anécdota muy curiosa y muy graciosa, porque es que eso viene también de mi mundo en el banco. Nosotros, la posición que teníamos todo mi equipo, en la sala esa que te digo yo que estaba el ordenador de 900 metros, exteriormente a ello había una sala donde estábamos todos nosotros trabajando. Entonces resulta que yo, que era el jefe del departamento, pues tenía una mesa donde detrás de mí había un reloj redondo, grande, muy bonito, y delante de mí tenía a todos mis empleados. Estaban en una fila de mesas aquí y una fila de mesas aquí. Bueno, pues yo no sé por qué es casualidad de la vida que me sigue ocurriendo, es muy curioso. Sí, doy fe de ello, encima, en la oficina. Pues yo muchísimas veces al día me volvía a ver la hora. No, muchas veces al día no. Yo me volvía a ver la hora a lo mejor un par de veces al día, pero no, qué casualidad que muchísimas veces era a las 11:11, los 4:1. Bueno, pues lo bien cierto es que eso pues fue una broma, pero que claro, yo decía, ya a las 11:11. Ya pasó una cosa, que los compañeros míos que estaban de cara al reloj, cuando yo no lo decía, me decían, Chimo, las 11:11. Exacto. Y aquello se repitió. Yo lo sé por los compañeros que me lo comentaron, y luego a veces cuando hemos estado encima, que a lo mejor has dicho, ¿qué hora es? Y yo, las 11:11, pero es que no, ¿verdad? Que no. Fíjate la cosa a lo que llegó, que yo me jubilé, pero muchos de ellos llegaron. A mí me han llegado a hacer la broma del día 11 del 11, es decir, el 11 de noviembre a las 11:11, yo jubilado ya muchos años, yo trabajando, coger el grupito de mis amigos, llamarme por teléfono y decirme, Chimo, aguanta un poquito que van a ser las 11:11. Entonces esperaron cuando el reloj marcaba las 11:11, decían, Chimo, las 11:11. O sea, que ¿verdad? ha sido una anécdota, pero que y ya te digo, ahora se está repitiendo. Muchas veces el otro día no sé en qué fue, que yo pagué algo, no, sí, ya sé lo que fue, un complemento que hicimos de la Orden del Querer Saber, hemos dado 9.500 euros a la última donación que hemos hecho, pues el complemento para llegar a los 9.500 euros eran 111 euros con 11 céntimos, o sea, 5 unos. O sea, eso fue hace menos de un mes. Me sigue persiguiendo, aunque yo realmente no soy del 1, yo soy de otros números. A mí me gustaba mucho el 7, pero los números míos son los de Tesla, el 369, ya, son los que a mí me gustan, pero bueno. Ese número te persigue, igual hay algo ahí que quiere decir. Pues supongo que me moriré a las 11. No, hombre. De un día 11. Habría que comprar una lotería con ese número. Bueno, podríamos hacerlo desde luego.
Luego, como has comentado antes, también tuviste tus vinitos como deportista, que en aquella época podías haber sido grande si hoy hubiera sido, pero quiero que me cuentes esas pequeñas anécdotas y sobre todo las diferencias con el deporte de hoy, esos equipajes o esos largos trayectos que hacíais para jugar contra otros equipos. Hay mucho de todo eso, verás. Yo también hay una cuestión, en esta también fue pionero. Yo fui de las primeras personas que pude tirar a un aro para jugar al baloncesto, pero a mí me ayudó que para aquel entonces yo ya medía 1,83 y en aquel momento muy poca gente alcanzaba estaturas que fueran superiores al 1,80. Entonces a mí me facilitó mucho eso. Pero mi historia del deporte es una historia muy larga y muy curiosa. Yo hubiera querido ser futbolista, porque lo mío, luego hablaremos del fútbol y del Valencia Club de Fútbol. A mí la ilusión de mis padres y la mía hubiera sido ser un jugador, aunque hubiera sido de tercera división, porque a mí el fútbol es lo que me gustaba. Bueno, pues lo bien cierto es que yo era el tío más malo jugando al fútbol que conocí. Y llegué a jugar, pero lo hacía muy mal, no era muy buen jugador. Y entonces lo mío empezó con el baloncesto. El baloncesto, nosotros teníamos unos amigos ya dentro, cuando yo estaba ya en el banco, que habían sido alumnos de un colegio que se llamó el Colegio de San Juan Bautista. El Colegio de San Juan Bautista era exactamente donde ahora está la Universidad Católica, el último edificio que hay en la calle de Castro cuando ya llegas al río. Sí, enfrente del Iván. Eso era un colegio que se llama Colegio de San Juan Bautista. Bueno, pues convencimos los amigos, porque teníamos un compañero que había estudiado allí, era huérfano, había estudiado allí, convencimos al cura de que nos pusieran unos cestos para poder jugar al baloncesto, que entonces empezaba aquello, bueno, era una cosa que... Los Harlem Globetrotters sabíamos lo que era, tal igual. Bueno, total, que al final se nos pusieron unos cestos allí y empezamos a jugar al baloncesto. Tengo que decir una cosa. Ahora que lo hemos visto todos al Valencia Basket ganar con esas instalaciones, esas cosas, bueno, pues los tableros eran de tableros de madera. O sea, lo que era el tablero era una madera bajo de la otra y eso era el tablero donde se tiraba el balón. Pero es que el aro era un aro de hierro, que aquello no se doblaba. Como ahora es que se huelgan, que se claro, doble. Que sí. Como te quisieras doblar allí, te podían matar. O sea, que la cosa era los balones. Los balones eran con una vejiga interior y un cuero por fuera que se pasaba con un pasador, como los de fútbol, que también eran igual. Tenían un pasador, primero hinchabas la vejiga de dentro y luego lo pasabas y con ese balón, claro, como te cogiera el balón, donde se anudaba todo eso, era un nudo. La mano. Que pegaba el nudo y se iba para otro lado, o sea que no, era bueno, pero bueno, bien cierto, porque hay mucho que contar de mi vida deportiva. Entonces yo jugaba balonmano. Jugaba baloncesto. Y bueno, la verdad es que poco a poco fuimos haciendo cositas. Fundamos un equipo que se llamó el San Juan Bautista. Entonces, en los veranos, os voy a contar una anécdota, no sé si viene muy a cuento, pero voy a contar, porque ya que hemos estado hablando de anécdotas, voy a contar una anécdota muy, muy graciosa. El San Juan empezó a progresar y bueno, teníamos varios amigos. Estas fotografías que yo traía eran fotografías de esos equipos. Y entonces nosotros, pues allí, había en Nazaret, había una instalación que la fundó un cura que se llamaba Don Elías de Agaria, que se llamaba Benimar. Benimar era un sitio donde en verano habían campeonatos de baloncesto y de balonmano, algún otro atletismo, había algunas otras cosas más. Bueno, pues nosotros empezamos allí y jugamos estamos hablando del 54, del 50 al 55, por ahí estaría la cosa. Bueno, pues nosotros ganamos el campeonato de segunda división de baloncesto, acabamos de llegar. Había primera de baloncesto, segunda de baloncesto, primera de balonmano, segunda de balonmano. Estábamos en la segunda de baloncesto. Dicho eso, volvemos al deporte. El deporte, yo empecé con el baloncesto, como estoy diciendo, pero de repente el Banco de Valencia quiso hacer un equipo de balonmano. Y bueno, yo estuve jugando al baloncesto y al final me hicieron jugar al balonmano. Y lo bien cierto es que el Banco de Valencia pues empezó con un equipo normalito, pero yo al final, después de 2 temporadas jugando los 2 deportes, no tuve más remedio porque el equipo de balonmano ya tenía un cierto nivel de dedicarme. Como el director general, don Enrique Villalonga, me dijo: Joaquín, usted tiene que jugar al balonmano, hombre, usted es funcionario del banco, no puede usted estar haciendo esto es lo que está haciendo, usted tiene que jugar en el equipo de balonmano. Bueno, total, que me dediqué a jugar al balonmano. Y el equipo de balonmano del Banco Valencia fue un gran equipo de balonmano.
De hecho, conseguimos ascender a la División de Honor ganando al Granollers, que entonces el Granollers era 9 ¿okay? Lo bien cierto es que yo nunca pude participar ya en la liga medio profesional de balonmano porque yo tenía 30 y tantos años. Y entonces, al llegar a ganar ese ascenso, con 30 y tantos años, casado, tener que los sábados y domingos, tener que marcharme a Pontevedra, a Madrid, a Alicante, a Barcelona, tal, me tuve que retirar del balonmano. Pero tan bueno era aquel equipo del Banco de Valencia que un director general no quiso gastarse más dinero porque ya estábamos alcanzando niveles muy elevados. Y entonces el Martínez Colomer se hizo cargo del equipo y hizo unas instalaciones ahí en Castilla y Benisano, hizo unas instalaciones donde el equipo que había sido el Banco Valencia se convirtió en Marcol. Pues ese Marcol, mira si éramos buenos, que le ganamos una Copa del Generalísimo al Barcelona. 2 años después éramos campeones de la Copa, yo ya no jugaba, éramos campeones ya de la Copa del Generalísimo ganándole al Barcelona nada menos. O sea que el hecho de mi historia en el deporte, pues empezó siendo muy de broma, pero terminó siendo tanto en baloncesto como en baloncesto. Porque yo en baloncesto me tuve que retirar de una forma muy lamentable, porque entonces yo tengo recortes de prensa donde se hablaba de Miguel González, el Che González, el famoso Che González, un jugador de baloncesto que fue internacional y que jugó en el Madrid y en el Barcelona. Yo tengo recortes de prensa donde se habla el Che González y Chimo Martínez, las jóvenes promesas del baloncesto valenciano. Eso lo revisé en periódicos. O sea, lo que pasa es que yo, por la circunstancia mía, pues tuve que dejar el baloncesto y dedicarme al balonmano. Pero ya te digo, el Che y yo, él jugaba en la Unión Naval de Levante, que tenía equipos. Y bueno, esa historia es la historia mía en el deporte. Cuando se terminó toda esta historia, pues me dedico a lo que todos, al tenis, al buen tenis, al fútbol sala, de todo un poco. A seguir moviéndose. Pero ya por reunión, por más que nada por el bocadillito de luego con los amigos que por jugar al por tenis. El almorzar, sí, ¿no? Exacto, ya no era aquello. Sí. ¿Qué número de socio del Valencia Club de Fútbol eres? Pues mira, en este momento llevo 5 años siendo el número 10 de los 40.000 socios que tiene el Valencia. Soy el número 10. Pero tengo la certeza, y de hecho está confirmado, que los 10 que por delante mío, más de uno se ha fallecido lamentablemente. Con lo cual, si estos directivos del Valencia, que tanto nos están haciendo sufrir, hubieran hecho lo que siempre se ha hecho, es que corran los números cada final de temporada, pues yo seguro sería el 4 o el 5. Es más. Con el tema ahora del nuevo estadio, van a hacerlo ya bien. Van a hacerlo bien porque cuando a las personas que tenemos una localidad, pues se nos va a dar la posibilidad de elegir una localidad en el nuevo estadio. Y parece ser que van a hacer lo siguiente. Por orden de número de socios vas a poder elegir la localidad. O sea que lo primero que van a hacer es llamar al número 1 y decirle, oiga, usted es el número 1. ¿Usted dónde quiere, qué sitio quiere? No solamente el suyo, sino 5 más. Y tienen mucha razón, porque a la gente, normalmente el padre va con los hijos, o el amigo que va juntos. Entonces, cuando yo tengo un número muy bajito, soy el primero que puedo elegir, pues puedo elegir ese número y 5 más. Vale. Pues de hecho, a eso va a permitir que tenga que presencialmente ir la persona a decir, yo soy el 10, yo soy el 9 y quiero este número, porque si no vas, no te lo van a dar. Se habla de que seguramente puedo ser número inferior al 4. Con lo cual, cuando esta temporada, que ya tengo el pase de este año, ya lo tengo pagado, pero el año que viene, que se empezará ya a ir al nuevo estadio, yo tendré ya el número correcto y seguramente será un número muy bajito. De hecho, yo podía ser el número 1 perfectamente. Lo que ocurre es que yo me fui al servicio militar y mi padre me dio de baja y cuando volví al servicio militar me dio de alta con un nuevo número. Y estamos hablando del año 56. Yo ininterrumpidamente he sido socio del Valencia desde el año 56. Sí, tengo mucha historia con el Valencia. Yo pertenezco a un grupo de aficionados que se llama la Tertulia Torino y yo soy el patriarca para ellos. O sea, el que lo ha vivido todo. Yo soy el que lo ha vivido todo, sí. Te iba a preguntar, de todos los jugadores que has conocido y has mantenido una amistad, va a quedar mal, pero ¿cuál siempre te ha parecido de los mejores jugadores del Valencia? En Valencia hay una cuestión que hay que considerar.
El fútbol no es jugadores de fútbol que todos son iguales y todos te le pegan las patadas. Hay jugadores muy buenos defensivamente, hay porteros muy buenos parando balones y hay delanteros muy buenos metiendo goles. Con lo cual, si yo te digo, para mí los mejores han sido Kempes y Puchades, diré, bueno, ¿y por qué? Pues porque Puchades fue el mejor centrocampista del Valencia destructivo y Kempes para mí fue el mejor jugador de fútbol. Pero hay una cuestión sí que es importante. No solamente se habla del mejor jugador de fútbol, sino se habla del más espectacular. Y esa prueba la tenemos ahora actualmente con Messi, con alguno más. El Mbappé, uno es muy espectacular, el otro lo que ocurre es que mete muchos goles. Bueno, pues entonces para mí hubo un futbolista que duró muy poco tiempo en el Valencia, para los aficionados antiguos, para que se acuerden de él, que se llamaba Fas Wilkes. Wilkes fue el jugador de fútbol que yo he visto jugando en el Valencia más espectacular. Aquel hombre cuando cogía el balón hacía filigranas con el balón y hacía cosas extrañísimas, para mí. Ahora, como futbolista no se puede. Yo era muy de Puchades, pero yo no puedo negar que el futbolista que el Valencia ha tenido con más categoría ha sido Kempes. Ha sido campeón del mundo 2 veces y era un hombre que no solamente eso, era el capitán de la selección argentina, el capitán del Valencia, un goleador impresionante, un creador de fútbol impresionante. Entonces, lógicamente, hay que hablar de Mario Alberto Kempes. Yo siempre, hay muchos que me han gustado. El Piojo López me encantaba, por ejemplo, pero bueno, Mendieta, o sea, Albelda, muchos jugadores de fútbol, hay muchos. ¿Qué me puedes contar de la tertulia Torino? Bueno, la tertulia Torino... El comienzo por ejemplo, sus comienzos. Bueno, la tertulia Torino es algo que viene a reafirmar toda mi historia con el Valencia Club de Fútbol. La tertulia Torino es una tertulia que nace hace 30 y tantos años ya y nace combinado con la política. En el Ayuntamiento de Valencia había una serie de concejales, creo que era Rita la alcaldesa, todos ellos no aficionados del fútbol, no aficionados del Valencia, no, son locos por el Valencia. O sea, yo no puedo darle otro calificativo porque son auténticos locos por lo que es el Valencia Club de Fútbol. En ese mundo y en ese tiempo, en el Ayuntamiento, habían concejales de todos los lados. Por ejemplo, un concejal que era creo que tenía el de Hacienda, era Paco Camps, que luego fue presidente de la Generalitat, es uno de los miembros de la tertulia de Torino. Era José García Fuster, que hoy en día es el presidente por muchos años porque es un tío extraordinario, y también era concejal. Estaba, no de concejal, pero sí con la relación con ellos, Héctor Villalba, que era el presidente de las Cortes Valencianas por Vox. Había gente del Partido Comunista, había uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el PSOE está Aurelio Martínez, que fue una gran figura de eso. Bueno, y después habían periodistas. O sea, el Tertulia Torino se funda a base de periodistas y de políticos. Periodistas para Paco Lloret, bueno, ha habido mucha gente. En este momento, por ejemplo, está, bueno, es que no me acuerdo en este momento el nombre, está de segundo en Madrid con Pedro J, pero bueno, Vicente no sé qué. Bueno, pero bueno, no viene muy a cuento tampoco. El hecho es que la tertulia de Torino pues, ha ido creciendo. Y ha ido creciendo y hoy en día pues, hay un nivel de la sociedad civil valenciana dentro de lo que son miembros de la tertulia de Torino impresionante, muy, muy importante. Todos ellos son gente que son socios del Valencia, que son autoaficionados de los aficionados de verdad por el Valencia, que sufren con las derrotas del Valencia y se alegran con los triunfos. Y ahí, ya te digo, dentro de lo que es la sociedad civil valenciana, pues dentro de la tertulia de Torino hay personajes muy importantes, notarios, médicos, periodistas, abogados. Sí, pero sobre todo la labor que hacéis. No, bueno, cuando os juntáis. Bueno, sí. Nosotros lo que hacemos es que tenemos unas cenas mensuales y normalmente lo que hacemos, si podemos, es invitar a personajes importantes del fútbol. Y entonces ahí, pues, bueno, pues hacemos reuniones importantes porque han pasado por allí todos los presidentes, incluso estos chinos que tenemos ahora han pasado por allí en cenas, han pasado todos los entrenadores, las grandes figuras del fútbol han pasado por allí y eso es lo que hacemos. Es que creo que eso es lo que me preguntas. Sí, bueno, y también hay un lado de que
ayudáis a que el Valencia esté en otros países. Vale. Es que eso en realidad has confundido el nombre. Vamos a ver. Yo pertenezco a dos organismos que son valencianistas. Uno, la Tertulia de Torino, que no pasa de ser más que una reunión donde allí, pues bueno, se habla del Valencia, únicamente del Valencia. No vamos a hablar ni del Madrid ni del fútbol. Hablamos del Valencia. Pero luego, creo que anterior incluso a la Tertulia de Torino, don José María Tomás y Tío, el magistrado, fundó un organismo que se llamó la Peña Valencianista para la Solidaridad. No me refería a la fundación. Entonces, la Peña Valencianista para la Solidaridad es una peña de personas, bueno, muy solidarias. José María se desvive por la gente, es presidente de la Fundación por la Justicia y muchas cosas. Y entonces la labor fue en la recogida de dinero importante, porque hubo donaciones muy importantes, incluso de fallas y cosas, se recogió dinero. Que lo que hacíamos era extender en el nombre del Valencia por todo el mundo a través de los niños, Las ayudas que se realizaban en aquel momento eran ayudas sobre todo a Sudamérica, también Mozambique y algún otro país también asiático, de facilitarles el dinero para construir un pequeño campo de fútbol que tuviera su vestuario, que tuviera su ducha, para equipajes, para balones, para esas cosas. Y todas esas entregas, hubo un tiempo muy floreciente de la Peña Valencianista para la Solidaridad. Hoy en día sigue existiendo y se sigue ayudando, pero es que hubo unos años que, bueno, viajamos a Honduras, a El Salvador, a Venezuela, un montón de sitios al llevarles dinero para poder... Bueno, nosotros no viajábamos todos, iba a lo mejor un par de personas, pero siempre teníamos una persona allí que solía ser un sacerdote, que él era el que hacía las obras y enviaba los justificantes de cómo se estaba gastando el dinero. O sea, esa labor fue muy importante también. ¿Y qué es lo que te ha llevado a estar siempre en fundaciones tan altruistas? Bueno, mi experiencia fue muy importante respecto a mi jubilación. Mi jubilación se produce en el año 94 con 60 años. Yo estaba en un momento de mi vida que podía haber continuado muchísimo tiempo porque la verdad es que yo me no quiero poner muchas medallas, pero no hemos hablado de mi vida como informático, pero yo desarrollé programas y trabajos en informática en el banco que hoy en día aún podrían estar en un libro como referencias. No quiero pasarme, pero nosotros el que vivo en el Banco de Valencia, pero en aquel momento empezó a deshacerse lo que eran las finanzas valencianas, porque fue cuando los políticos se hicieron cargo de toda la historia de las cajas de ahorros y todo aquello, y bueno, pues hundieron. La Caja de Ahorros de Valencia se hizo cargo del Banco de Valencia, la gente de la bancaja vino a mí a pedirme que me quedara un par de años para hacer el traspaso de poderes, pero que luego me jubilarían muy bien. No les puse ningún problema y realmente me jubilaron muy bien. Pero me fui con una edad en la que yo podía haber hecho muchas más cosas. Entonces, esa fue la historia un poco también de cómo yo salí. ¿Y por qué quién me preguntó? No, que siempre estás ayudando, colaborando. Sí. Bueno, pues mi experiencia fue incluso de compañeros que la gente cuando se jubilaba, si no continuaba moviendo su cabecita, normalmente no tenía buen resultado el tema. Yo me había visto algunos compañeros que no les había probado mucho jubilarse. Y yo dije, eso no me va a pasar a mí. Mi cabeza siempre está moviendo, siempre ha sido, lo que os he contado, de todo lo que os he contado, siempre ha sido porque mi cabeza no para nunca de funcionar. Pero cuando llegó el momento de jubilarme, la primera historia que se me montó, y fue una casualidad por amistad, fue dedicarme a la política. Entonces, bueno, cuando se terminó eso, pues me encontré con una situación de paro. Y aquí viene CIMA. Yo te iba a decir que eres miembro fundador de CIMA. Ahí viene CIMA. Luego presidente, ahora otra vez vicepresidente. ¿Qué nos puedes contar sobre...? Sí, pues ahí viene CIMA. Cuando yo ya termino con la política, al mismo tiempo por una de las cosas que Bancaja me concedió con mi jubilación
fue nombrarme consejero yo era el vicesecretario de la Fundación Bancaja. Y estaba, pues, bueno, eso no me ocupaba tiempo, pero sí tenía reuniones alguna y tal, pero bueno, quiero decir que de alguna manera eso también era una cuestión. Pero luego ya, cuando llega el momento ya se termina la política, no ganamos las elecciones, nos quedamos fuera de la política valenciana, Unión Valenciana, se deshace Unión Valenciana realmente. Pues entonces, cuando ocurrió eso, una persona que también yo lo había conocido de Unión Valenciana, que se llamaba Manolo Pastor, me buscó y me preguntó si yo estaría dispuesto con él a fundar una federación de asociaciones de jubilados que estaban siendo muy maltratados y que necesitaban a alguien que los condujera. Y entonces le dije que no tenía ningún inconveniente, porque yo me había quedado sin empleo, entonces tenía que buscarme un empleo. Y le dije que sí, también gratuito, claro, como es normal. Y entonces ya nació el gran desarrollo de 30 años casi, si no 30, 20, sí, casi 30, de mi labor encima. Bueno, entramos a crear una federación con 3 asociaciones, que es lo que los estatutos necesitábamos, y como una de ellas fue la de Guadalajara, de la cual Manolo Pastor era presidente, otra una que creamos en Valencia con mi mujer de presidente, y otra Liria, que teníamos un amigo que tenía el presidente en Liria. Y a partir de ahí nace CIMA. Entonces yo nazco como vicepresidente económico y CIMA pues empieza a desarrollarse. Era una federación que no tenía más que 3 asociaciones. Encontramos el gran fichaje de CIMA, porque ese fichaje nunca lo agradeceremos bastante, pero fue encontrar una persona para ocuparse de la administración que se llama Josefina Cortijo. Y entonces cuando nosotros fichamos a Josefina Cortijo, encontramos la gran simiente que nos permitió crecer de una manera, nos desarrollamos de una manera rapidísimamente. De hecho, ya que te tengo enfrente, tengo que agradecerte toda la labor que tú hiciste siempre con CIMA, porque esta es una de las muchas labores también que se han desarrollado. Pero bueno, lo bien cierto es que... La cabecita que comentaba Genomara. Bueno, pues total. Tuvimos la desgracia muy grande de que Manolo Pastor nos dejó demasiado pronto. De hecho, lo que no he contado es que cuando Manolo Pastor y yo decidimos crear la federación, dijimos, nos hace falta un secretario. Yo soy el presidente, tú el vicepresidente, falta un secretario. Y dije, no te preocupes, que eso lo tengo yo, que era don Juan Ferrer. Don Juan Ferrer vino como secretario y, bueno, Juan Ferrer que era mi hermano. Entonces, mi hermano, no de sangre, pero mi hermano de haber vivido todas las aventuras que he contado juntos. Convivencia. Todas juntos. Siempre hemos estado desde niños los 2 juntos, siempre haciendo lo mismo. Juan, que te necesito para ser secretario de una federación que hemos creado. Ah, muy bien, ¿cuándo voy? ¿Dónde voy? Pues ya mañana. Y así Juan entró de secretario. Bueno, total, cuando llegó el momento de que no nos falta, pues quería todo el mundo que yo fuera presidente, pero yo prefería que fuera Juan, porque Juan era, y siempre lo he dicho, mucho mejor presidente que yo. ¿Por qué? Pues porque las características mías son las del cerebrito, el desarrollo, la organización, la no sé qué, pero no soy muy de visitar a la gente y de tener muchas historias. Entonces, bueno, total, que Juan Ferrer fue el presidente y yo vicepresidente. Bueno, desgraciadamente Juan nos faltó también. Para mí ha sido una de las grandes penas y desgracias de mi vida, fue el perder a Juan. Pero, bueno, la vida nos trae a veces las circunstancias, además, como murió, que fue desgraciadamente, pero bueno. Y, bueno, total, que no hubo otro. Me tuve que ser yo presidente porque no teníamos otro tonto que se hiciese cargo. Pero, bueno, lo bien cierto es que he sido presidente hasta este diciembre pasado, en el que yo con 91 años ya dije, ya está bien. Yo lo he pedido muchas veces que apareciera alguien y al final ha aparecido. Y tenemos un presidente que es una joya, porque no sé si el presidente es que lleva detrás una familia entera, y entonces, que es Daniel Muñoz, y Daniel pues ahora es el presidente, y a mí no me han dejado marcharme, y entonces sigo siendo... Yo no estoy para esos achaques ya, mujer, yo no estoy para esos achaques. Entonces, total, que sigo siendo el vicepresidente, desarrollo lo que puedo, y por lo menos lo que sí que hago es acompañar, aconsejar, y exponer mis muchos años de vida que nos ha permitido, como siempre dicen, que el demonio es más demonio por viejo que por demonio. Entonces, me permiten
pues aconsejar y estar con ellos y seguir siendo pues de Cima, cosa que no quiero perder. Bueno. Porque realmente, claro, lo que he dicho antes, ya son muchos años y también hemos ido formando como una pequeña familia que sí, que los dos lo pasamos muy mal, tanto cuando Manolo nos dejó, Manolo Pastor y Juan Ferrer, porque era muchos, y era porque desde mi labor, por ejemplo, ha sido el día a día estar siempre allí. Tú eres la persona que estás todos los santos días trabajando con él. Y entonces dices, eso fue un bache, pero que lo hemos ido superando, Sí. aprendiendo, porque encima siempre ha seguido aprendiendo y adaptándonos a todo lo que nos ha ido viniendo. Cierto. Y una de las cosas que a nosotros, que hemos sido realmente más parlanchines, más que Manolo y más que Juan, hemos sido nosotros, de hablar con las asociaciones cuando hemos tenido festivales comarcales, las asambleas, los certámenes. Nos gusta mucho interactuar con las asociaciones que nos han contado su día a día como personas, ya no como asociación, y luego las quejas o no quejas o los agradecimientos que cada uno ha tenido en su asociación. Entonces, yo creo que encima a veces siempre nos ha gustado decir que es casi como una familia del tú a tú, que conocemos a todos, los tratamos y esos abrazos, por ejemplo, que nos dan cuando coincidimos con ellos. Es una maravilla. Dices, yo creo que eso, tanto a ti como a mí, que somos de los que estamos casi, bueno, tú del principio, yo casi desde el principio, nos llena muchas veces de no sé, ese afecto que hemos conseguido tener en el día a día con ellos ha sido muy importante. Yo de alguna manera, aunque siempre he dicho que yo como presidente podía haber mejorado, pero sí estoy muy contento de lo que yo sé hacer muy bien, que es eso, por ejemplo, en las asambleas, haber hecho discursos que han permitido que la gente se convenciera de la importancia que tenía Cima de lo que hacíamos, ha sido así siempre. Y de hecho, lo que tú dices, el agradecimiento que se nos ha demostrado siempre en asambleas, en reuniones comarcales, en los festivales de música, lo que sea, las manifestaciones que la gente, o el de literatura, pues lo que la gente nos ha dicho siempre ha sido un agradecimiento tremendo, con lo cual nos ha llenado mucho de satisfacción saber que vale para todo eso lo que estamos haciendo. Y que también es verdad, aunque sea ponernos un Oscar, un 10, no, pongámonos todas las medallas que haga falta. De que nosotros, siempre que nos han llamado solicitándonos cualquier tipo de ayuda, incluso a veces cosas personales, les hemos atendido y ayudado. Y cuando no hemos sabido una cosa, lo hemos buscado para darles ese resultado, para ampararlos un poco, que aunque ha cambiado mucho la época de las jubilaciones cuando empezamos, sí. Pero eso lo seguimos haciendo, que saben que el teléfono nuestro siempre está disponible para atenderlos y escucharlos y sobre todo intentar encauzarles en algún camino que les puede ayudar mucho. Entonces, eso creo que también personalmente llena mucho. Sí. El sentir de decir, bueno, es que estoy intentando ayudar a una persona. Yo siempre lo he comparado, por ejemplo, con mis padres, de decir, bueno, es que yo los veo como si fueran mis padres, de decir, hay que ayudarlos en lo que podamos, porque la vida va muy, muy, muy rápida. No vamos a hablar de la brecha digital, que la hemos notado cuando todo empezó a ser digital, que iban todos un poco perdidos. Si empezamos a hablar de las cosas que hemos conseguido importantísimas desde Cima, no podemos olvidar el bingo, no podemos olvidar las GAE, no podemos olvidar una serie de cosas que de alguna forma, vamos, algún día alguien lo verá y escribirá sobre ello, pero lo del bingo, el otro día montaron en la televisión, creo que era la 1, que en Bilbao han conseguido jugar al bingo en una asociación de mayores. Le digo, mira, hombre, qué casualidad, ahora resulta que en Bilbao han conseguido que se pueda jugar al bingo. Hombre, por amor de Dios, 4 años que nos costó a nosotros luchando contra los organismos oficiales y contra los... Cuando nadie lo hacía. Con los bingueros, con la ley del juego, con la policía de no sé qué.
Mare de Dios. Pero que lo que no hay que olvidar nunca es que nadie lo hacía. La Nadie. gente lo prometía, pero nadie lo hizo. Y luego, ¿cómo nació? Que nació de una multa de 3.000 euros que le ponían una asociación que jugaba a céntimos. Hombre, aquello fue, vamos, menos mal que las casualidades de la vida, que menos mal que pasaron por donde estaba Josefina y Josefina les dijo, no se preocupen que yo lo miro. O sea, que, vamos, Y Josefina leerse los tochones que habían de leyes y de cuéntalo, manifestos. Cuéntalo. No. Lo que te iba a decir es que nunca te has negado, y eso es verdad, y doy fe, a seguir aprendiendo, y de hecho eso lo has intentado siempre transmitir a los demás, sí. Lo has intentado transmitir al consejo, lo has intentado transmitir a asociaciones, aunque hay algunos de partes de tu cuerpo que te están boicoteando. ¿Cuál es ese resorte que te empuja a seguir? Sé que está Laura, tu esposa, tu compañera, tu aliada, que también tira mucho de ti y te infla un poco de vitalidad, pero esas ganas de siempre seguir aprendiendo, ¿de dónde nacen? Pues nacen casi de lo mismo que estábamos hablando. Mira, yo sí que es verdad que tengo un problema con mis piernas. Mis piernas se niegan a hacer, yo quisiera hacer grandes caminatas. Por ejemplo, para venir aquí yo debía haber venido a pie, pero no puedo hacer ni 100 metros. A los 100 metros y mis piernas se niegan a andar. Entonces, esa es la gran rémora que tengo, pero en la cabeza me va muy bien. Y entonces la cabeza me ha permitido seguir haciendo lo que tú estabas diciendo. El hecho de no parar, el hecho de siempre estar pensando en mejorar, siempre estar pensando en cómo lo haré mejor, en cómo haré que las personas puedan tener esa cuestión, cómo resolveremos este problema. Muchas veces os he visto, cuando estábamos Salvador, tú y yo, que estabais vosotros resolviendo un problema por teléfono que no os atendíais bien, no entendíais bien con lo que estaba pasando, y de repente llegaba yo y tengo una cierta gracia para resolver problemas de esa forma. Cada uno te nacemos de una manera. Y yo eso es lo que me ha permitido eso que tú me preguntabas. Lo que tú me preguntabas es la situación mía de cabeza cerebral, de como lo quieras llamar, que me hace siempre estar buscando el aprender, el enseñar, sí, ese es mi sueño. Lo que sí que es verdad que tienes es que no te pones nervioso. Ante una situación, a lo mejor, digamos, crítica, no te pones nervioso. Yo siempre he dicho, qué buen político eres, porque sabes barrer para todos los sitios y el otro no se ha enterado que realmente le has pagado la bofetada. Eso siempre lo hemos dicho. Sí. Y con Juan, sobre todo, te lo decíamos mucho, de que nosotros a lo mejor se nos nota más en la cara si estamos enfadados y tú, sin embargo, lo has sabido lanzar la pelota para todos los lados. Torear. Sí. Ya no vamos a hablar de la Valencia de antes que conociste, a la Valencia de ahora, pero ¿qué rincón de Valencia siempre te ha gustado más? Como buen valenciano. Sí, de hecho ten en cuenta que yo nazco en el Ruzafa y Laura es del Carmen. De hecho, mis vivencias, yo te diría que hay un rincón donde Laura y yo siempre, cuando éramos incluso solteros, que eran los viveros municipales. Cuando los viveros eran los viveros, no lo que hay ahora, que teníamos nuestros patitos, y teníamos nuestras fuentes, y teníamos nuestros árboles cuidados, estaban los monos, estaban no sé qué. El ir a viveros a pasear un rato, sentarte allí a la fresca de un verano, o muchas veces cuando éramos incluso solteros, Laura y yo nos íbamos, yo a estudiar y ella a coser allí sentaditos debajo de un arbolito a la sombra. Entonces hacía menos calor que ahora, porque no hubiera podido soportar. Bueno, ahora tenemos el río Turia, que para los valencianos sigue siendo el río Turia al jardín. Yo el río Turia lo he utilizado mucho, desgraciadamente, ya lo he explicado, no lo puedo utilizar. Pero yo el río Turia bajaba desde mi casa por la calle Juan Llorens hasta salir al río, y allí me hacía normalmente 8 kilómetros, 4 para ir y 4 para volver. Y para mí ese paseo, los días que podía hacerlo, que una vez me jubilé, me eran casi todos los días, pues para mí era una delicia. Sí. Porque sobre todo en invierno, cuando hace mucho frío, pero si sales y vas abrigado y haces andada respirando con los árboles, eso el río para mí ha sido durante muchos años muy importante. Desgraciadamente ahora no lo puedo hacer, pero y me sabe muy mal porque ha mejorado mucho también, ¿sabes? Han hecho muchas cosas. No, tenemos, la verdad es que tenemos
joyas, toda nuestra comunidad es una joya. Pero el río, el jardín del río Turia, porque los que somos un poco más mayores decimos el río Turia, porque cuando vienen allá a la oficina y me dicen tal, yo les digo, sales al río Turia y la gente, ¿qué río? El otro día ¿qué río? Y yo, madre mía. Bueno, pues el río Turia contiene también dos cosas de las que no hemos hablado: el Palau de la Música y el Palau de la Ópera. Yo, Laura y yo, de la que me has preguntado por Laura y no te he dicho nada, efectivamente Laura es mi gran sustento, lo ha sido desde hace... Bueno, el otro día, no hace mucho, el 1 de febrero de este año, celebramos 70 años de conocernos. Nos conocimos un 1 de febrero de 1956. Sí, 70 años. Esos 70 años, yo sin Laura no hubiera hecho ni la mitad de lo que he hecho, seguramente. De hecho, la elección de continuar con informática fue de ella. Cuando don José María Sales, que fue el director general, que dijo el futuro es la informática y tenemos que meternos, con quien pregunté fue con Laura. Le dije, Laura, esto está pasando. Y me dijo, no lo dudes. Es que se va a llevar un disgusto el secretario general y todo el mundo, que yo era el vicejefe de allí, su jefe. Se van a llevar un disgusto, pues que se lo lleven, pero tú vas a hacer esto. Y fue ella, Laura, la que decidió que yo debía ir a hacer los cursos de informática. Así como eso que te cuento, te puedo contar un montón de cosas. En mi casa esas decisiones se han tomado siempre no de acuerdo, no. Lo que ha dicho ella se ha hecho, o sea, que punto. Si se tiene que comprar este piso, ¿quién lo ha comprado? Laura. Si tiene que vender no sé qué, ¿quién lo ha hecho? Laura. ¿Quién? O sea, vamos, no te contesto en el momento, pero quiero contestarte porque para ello también me viene a cuento el Palau de la Música y el Palau de la Ópera, que hoy en día ya no me permite incluso hacer eso, pero Laura y yo teníamos el abono del Palau de la Música desde el primer concierto que se dio. Te lo dio Claudia Abado, o sea que para nosotros la música ha sido muy importante también en mi vida, muy, muy importante. Sí. ¿Y qué recomendarías para las personas que están empezando a jubilarse o están llegando ya a la llamada o envejecimiento? Pues yo les recomendaría que se olviden de que se han jubilado, porque normalmente solemos tener más trabajo externo cuando te jubilas que cuando estás trabajando. Cuando estás trabajando y vas a la oficina y vuelves. Cuando te jubilas hay mucha diversidad de cosas que puedes hacer. Y lo que es pero impepinable es que haya que hacer algo. Eso no se puede olvidar. Tú te jubilas y no puedes sentarte en un sillón ya para siempre. Bueno, no solamente el andar o el hacer gimnasia, no, desarrollar el cerebro. Jugar a juegos, si sabes jugar al ajedrez, juega al ajedrez. Si tienes que te gusta mucho la música, pon música. Anda, pero no parar, no. Ni parar la mente ni parar las piernas. O sea, después la vida te lleva a que no puedes hacerlo, ya veremos a ver, pero mientras tú puedas, te jubilas, no te puedes parar. No. Además, nosotros por todos los sitios que hemos asistido a eventos, o sobre todo los de la salud, tanto la Consejería de Sanidad como en otras fundaciones o federaciones de salud, siempre cuando han hablado los doctores, y lo hemos visto en estadísticas y con personas, si te haces mayor, que es algo inevitable, afortunadamente, que te vayas haciendo, dices, y te paras... Sí. Mal, tanto la cabeza, hay que mantenerse activo siempre, porque el cuerpo, si te paras, se para. De hecho, fíjate, una de las cosas que me sabe mal decirlo porque es muy grave, pero yo he conocido gente que se ha jubilado y se ha muerto, pero que se ha muerto casi inmediatamente, por el hecho concreto, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora me he jubilado? ¿Y ahora qué? Pues al jubilarte puedes hacer muchas cosas. Muchas. Corredores de bolsa. Corredor de bolsa, ¿sabes lo que es? ¿No? Coger la bolsa y ir a comprar el pan. Vale. O sea, pues esto, claro. O sea, de hecho, hay que hacer las cosas. Sí. O sea. Pues gracias, Joaquín, por toda la experiencia, por el trabajo, por las ganas de compartir, porque tenemos que acoplarnos a un horario, que si no los dos estaríamos aquí hasta mañana hablando. Sí, bueno, podíamos. Así que, bueno, esperamos vuestras opiniones, vuestras preguntas. Recordad que este podcast nace para compartir y para disfrutar. No olvidéis que las asociaciones de mayores ofrecen un amplio abanico de posibilidades para seguir aprendiendo y compartiendo momentos. En nuestro Instagram, @cimafederación,
comprobaréis todas esas actividades que hacen las personas mayores. Recordar también que se ha convocado nuestro concurso literario, que las bases están en la web e Instagram. También animaros, porque siempre hay una historia que contar y tenemos una para el Día de los Abuelos, una carta para los abuelos que podéis también ver en nuestras redes sociales. Para escucharnos y vernos los miércoles alternos a las 19 horas en Spotify, YouTube, iVoox e en nuestro Instagram, @CimaFederación. ¿Algo por añadir, Joaquín? Pues agradeceros muchísimo el haberme dado la facilidad de poder estar con vosotros, que es un placer. Y luego, si esto ha gustado, pues me alegraré muchísimo de saber que mis opiniones a la gente las ha escuchado y les ha gustado. Como recuerdo, a todos los invitados les damos, ya lo sabes, un pin de cima, pero no te lo voy a dar. Así que te voy a dar un aplauso, un abrazo y siempre las gracias por estar. Muy bien, muchas gracias. La oficina de CIMA está en la calle Reteros, 27 Bajos de Valencia. El teléfono es 96-392-5251. Nuestro email es cimamayores19@gmail.com. Nuestra web, cimafederación.org. Os recuerdo que puede que no todos los días hayan momentos memorables, aunque se pueden conseguir minutos increíbles para recordar, disfrutar y sonreír. Hemos llegado al final de tu podcast favorito. Ya sabéis que os esperamos y hasta el próximo. Cuidaros con esta ola de calor. Un abrazo.